Muy buenos días, hermanos. Que Dios lo bendiga en la mañana de hoy. Espero que todos estén contentos y alegres de empezar este nuevo día y sobre todo empezando estudiando la palabra de Dios. Le damos las gracias a todos los hermanos y personas que están conectadas a través de Facebook Live, al igual que a través de Zoom, para de manera corta hacer un estudio de motivación a todos los hermanos y personas que nos están viendo en la mañana de hoy. Gracias nuevamente a todos los que nos mandan bendiciones y muchos saludos a través de Facebook. Para empezar, vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios y de muchas cosas que nos afligen. Antes de empezar, me gustaría hacer una oración para que sea Dios quien nos dirija en todo. Oremos. Padre celestial, amoroso y eterno, Señor, te damos gracias por la salud, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. En este momento, Padre, ayúdanos a que todos podamos concentrarnos, prestar atención, Señor, y poder comprender tu palabra para crecer, para comprender mejor el mensaje que tienes para nosotros y ponerlo en práctica. Señor, utilízame como tu instrumento para que todos podamos aprender de ti y solamente de ti y de tu verdad. Estas cosas te las pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Ciertamente, de niño recuerdo una historia la cual siempre me parecía un poco trillada, un poco fuera de lo común. Recuerdo que en esta clase de inglés leíamos un libro y en este libro había una niña que contaba una historia en la cual ella era del futuro. Esta niña mencionaba de que en el tiempo en que ella vivía, el sol era tóxico, el aire era nocivo, no se podía salir como lo hacemos usualmente. Ella añoraba caminar en el parque, ella añoraba estar afuera, ella añoraba salir y tomar el sol. Pero el ambiente era tan tóxico que en aquel momento no podía hacerlo. Ella solamente veía las imágenes, veía las fotografías de su madre, de cómo su madre de niña siempre estaba afuera jugando, aprendiendo, viendo, viviendo. Y ella ya no lo podía hacer. Interesantemente, esta historia me recuerda a la situación que estamos viviendo hoy en día. ¿Quién se iba a imaginar que hoy en día estaríamos en estas condiciones? Condiciones en las cuales usted, antes de entrar a un supermercado, le toma la temperatura. Condiciones en las cuales usted no puede salir de su casa. Condiciones en las que usted no puede estar muy cerca de otra persona. Estas condiciones son cosas de que años atrás, o incluso meses o semanas atrás, usted no se imaginaba. Ciertamente el mundo ha cambiado. Ciertamente nuestra cultura va a cambiar. Pero hay algo, hermanos, que ciertamente no cambiará. En Mateo 24:35 nos dice que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Jesucristo, más la palabra de Dios, estas no pasarán. Y tomando eso en cuenta, tomando acerca de la palabra de Dios, tomando acerca de todo lo que nos estamos viviendo, ciertamente usted se encuentra tal vez afligido, usted se encuentra en un punto en que se encuentra desesperado. Y mi intención hoy no es recordarle su desesperación. Mi intención hoy no es recordarle su desesperación en sí, sino más bien es animarlo a que pueda continuar estudiando la palabra de Dios. Hoy quiero hablarle de una actitud. Hoy quiero hablarle acerca de algo que la Biblia registra como maravilloso. Hoy quiero hablarle algo acerca de que es una actitud que la Biblia reconoce como noble, como algo que no tiene maldad, algo de buena fe y sin doble intención. Hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de ser más nobles que los de Berea. Y usted dirá, no, hermano, se equivocó. La Biblia dice ser más nobles que los de Tesalónica. No, hermano. Amigo, visita que nos acompaña, que me escucha el día de hoy. Yo quiero que usted sea hoy más noble que lo de Berea. Y usted dirá, wow, ¿será muy difícil eso? ¿Puedo ser yo más noble que aquellos que la Biblia registra que fueron nobles? Sí, hermano, sí se puede.
amigo, visita, sí se puede ser más noble. Sigamos el ejemplo. Acompáñame a leer en Hechos 17, del 10 al 12. Hechos 17, del 10 al 12. La Biblia nos relata de la siguiente manera. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, siendo más nobles que los de Berea. Noble. Cuando nosotros comprendemos el término de nobleza, desde las escrituras, incluso hasta lo que hemos visto en películas, hasta lo que hemos visto en series, sabemos que las personas que se hablan de nobleza son aquellas que nacen con un privilegio, son aquellas personas que vienen de la realeza, son aquellas personas que tienen una distinción diferente, específica, referente a los demás. Pero aquí la Biblia no se refiere a esa distinción. Aquí está hablando acerca de una actitud que hoy yo quiero que usted adquiera hoy, una actitud que yo quiero que todos nosotros podamos aprender tal cual como los de Berea, incluso ser mejores que los de Berea. Estoy seguro que los hermanos en Berea se sentirían muy felices de que ellos sirvieron como ejemplo, pero no solamente como ejemplo para ser como ellos, sino para ser mejores que ellos. Porque su intención siempre fue ser a la medida de Cristo. Y nuestra intención siempre es ser a la medida de Cristo, ser y llegar a su estatura. Por lo tanto, mi intención hoy es que todos seamos mejores que los de Berea. Entonces, cuando nosotros vemos el término de nobleza a la luz de este versículo, nos damos cuenta de que se refiere a una actitud de buena fe, que estas personas tenían o no tenían más bien ningún tipo de maldad, que no tenían un tipo de doble intención. Estas personas actúan de manera natural, actúan de manera buena hacia los demás. Pero entonces, ¿por qué la Biblia llama a los de Berea más nobles que los de Tesalónica? Cuando nosotros analizamos el contexto histórico, tenemos que verificar y leer detenidamente qué nos quiere decir las Sagradas Escrituras. Cuando empezamos a leer en Hechos 17, nos damos cuenta y nos encontramos aquí con un Pablo. Pablo, si recuerdan la predicación de hace 2 domingos, vemos a un Pablo navegando, naufragando. Esto fue un poco antes de eso. Hoy, en este momento, Pablo viene de un alboroto, obviamente, que se formó en Filipos. Él viene a estar encarcelado. Él viene a haber sido azotado, pero aún así Pablo continúa en su misión. Llega a esta área de Tesalónica, dice, donde había una sinagoga de judíos. Estoy leyendo en Hechos 17, del 1 hasta el 9, para los que le interesa seguir la lectura en su casa más tarde. Pero cuando él llega a esta sinagoga de judíos, nos dice la Biblia que él acostumbraba, como dicen las escrituras, y fue a ellos, y por 3 días de reposo, en otras palabras, por 3 sábados seguidos, él estudió las escrituras con ellos, que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús es el quien a él anunciaba. Ese era el Cristo, ese era el mensaje de Pablo. Ese era el mensaje que Pablo le llevaba a los de Tesalónica. Pablo les traía un mensaje de salvación. ¿Qué nos dicen las escrituras? Que los de Tesalónica, algunos de ellos creyeron, mas otros con celo, es decir, envidia, es decir, con maldad, con doble intención, con una mala intención hacia la palabra de Dios, no creyeron. Y no solamente les bastó con no creer, sino que estas personas se airaron, se llenaron de entusiasmo, pero hacia la maldad. Crearon turbas. Llegaron y agarraron a estos hermanos,
a estas personas y querían sacarlos de la ciudad. Y fueron hasta muy altas horas de la noche cuando los hermanos huyen, gracias a el hermano Jasón. Nos dice más adelante que ellos salieron de noche y llegaron hasta Berea. Y aquí entonces es cuando inicia nuestra historia. Porque los de Berea, a diferencia que los de Tesalónica, ellos sí recibieron, nos dice la Biblia, pero nos dice la Biblia que recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, con toda disposición de aprender, de enseñar, de servir, de cambiar en pro del evangelio. Estas personas tenían en sí una actitud tan maravillosa que la Biblia lo describe como la realeza. Lo describe como de una manera muy singular, muy particular. Eran nobles. Nobles porque en ellos no se encontraba maldad a la hora de estudiar y sobre todo de poner en servicio su conocimiento. Pero ahora yo pregunto, ¿acaso no somos todos así? ¿Acaso al inicio no se recuerda cuando usted recibió por primera vez el evangelio? ¿Usted no también estaba a la disposición de aprender, a la disposición de escuchar, a la disposición de trabajar 24 horas al día, 365 días a la semana siempre? ¿Y qué pasó? ¿Somos igual que los de Berea? Pues algo interesante de los de Berea es que la Biblia nos dice de que ellos no solamente lo hacían con solicitud, sino que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que estas personas tenían algo diferente a todos los demás. Estas personas tenían una emoción, pero no solamente emoción, sino que tenían un empeño en aprender acerca de las escrituras. 3 puntos quiero enfocarme ahora, que es muy importante para nosotros. Para ser nosotros mejores que los de Berea, tenemos que seguir su ejemplo y mejorar en ello. Ciertamente, nosotros y todas las personas que me escuchan y todas las personas que están pendientes han recibido la palabra de Dios, han escuchado de la palabra de Dios. Pero no solamente lo recibieron con solicitud. Hay muchas personas que reciben la palabra de Dios, la escuchan, pero lo hacen con solicitud. Tienen el deseo de aprender, tienen el deseo de escuchar, tienen el deseo de poner en pro su vida del evangelio. Ahí hay una diferencia con solicitud. Y sé que muchos de los cristianos hoy en día sí tienen la solicitud, tienen la disposición. Pero la Biblia no solamente registra que tenían la solicitud. La Biblia nos dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. 3 puntos, hermanos y visitas y amigos. 3 puntos para desglosar qué específicamente hacía diferente a los de Berea. Escudriñando, nos dice la Biblia. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando. Estas personas estaban investigando. Estas personas estaban comparando. Estas personas estaban argumentando todas las interpretaciones que Pablo les estaba enseñando en aquel momento. A diferencia de los Tesalónica, que estaban siendo un poco más arrogantes, que estaban teniendo un celo, que estaban teniendo unas malas intenciones, estos no se estaban ofendiendo con lo que Pablo le estaba interpretando. Estas personas, en diferente manera, ellos estaban siendo motivados a comprobar que estas cosas eran ciertas, como lo dicen las escrituras. Ellos querían saber si lo que Pablo les decía era así. Ese debe ser nuestra motivación cada vez que usted escucha la palabra de Dios. No es un rechazo, no es decir, no creo que sea así. No se encierre en su propia mentalidad, no se encierre en su propia opinión. Sea como los de Berea. Lo digo hoy, sea mejor que los de Berea. Dedique también su tiempo a escudriñar, a argumentar. Dedique su tiempo a investigar, a comparar lo que usted sabe de Dios. Porque de esa manera usted puede ser más noble que lo de Berea.
Interesantemente, esta parte de escudriñar me recuerda cuando Jesucristo hablaba en Mateo 13:45, que el reino de Dios es parecido a una perla que busca un mercader. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque estas personas tenían el afán, tenían la diligencia de buscar la verdad. ¿Cuántos de nosotros hoy en día aún tenemos el afán y la diligencia de seguir buscando la verdad? La verdad de Dios en todo lo que conocemos. Ciertamente hay muchos temas que aún no manejamos, pero es de mucha importancia mantenerlo, como lo decía Jesucristo, como aquel mercader que se empeñaba cada día en buscar aquella perla perfecta en su vida. Y él estaba dispuesto a sacrificar, a venderlo todo, a darlo todo hasta encontrarla y obtenerla, porque para él eso era lo más preciado. ¿Cuántos de nosotros hemos ya dejado atrás esa perla que un día se nos entregó? Esa perla que para nuestra vida representa todo, porque representa nuestra salvación. Cuando nosotros entonces escudriñamos, estudiamos, cuando nosotros nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios, ciertamente seremos más nobles que los de Berea. Importante también preservarla, cuidarla tal cual perla. La Biblia no solamente dice que ellos escudriñaban, sino que en el mismo Hechos 17:11 dice, escudriñando cada día. Interesantemente, si recuerda lo que le dije en el contexto de lo que estaba sucediendo, ¿qué Pablo usualmente acostumbraba? Cuando Pablo llegó a Tesalónica, nos dice la Biblia que él fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos las escrituras. Con los de Tesalónica, él discutía con ellos cada sábado, cada día de reposo. Para el judío, los sábados era el día de reposo. Por lo tanto, eso equivalía a 3 semanas. Pablo estuvo con los de Tesalónica aproximadamente 3 semanas, estudiando, hablando, discutiendo. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de lo de Berea? La Biblia nos dice que ellos escudriñaban no cada sábado. La Biblia nos dice que estas personas estaban tan entregadas al estudio del Evangelio que lo hacían diariamente, lo hacían día a día las escrituras. Importante esto acerca de los de Berea. Ellos no solamente dedicaban su vida un día al Señor, ellos no solamente dedicaban un día al estudio de la Biblia, ellos lo hacían constantemente, era una constancia. Ellos lo hacían diariamente, día a día, porque querían de verdad encontrar la verdad y preservarla y entenderla y sobre todo compartirla. Eso era parte de su solicitud. Ciertamente los de Berea entendían y conocían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento y tenían claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los de Berea tenían temor a Jehová. Y a pesar de que la Biblia no lo registra aquí, sino como noble, al estudiar cada día la palabra, al estudiar y escudriñar cada día la palabra de Dios, demostramos que tenemos temor a Jehová. ¿Sabía eso? Ser más noble que lo de Berea significa tener temor a Jehová porque yo quiero aprender más de Él. Yo quiero conocer más de Él, de qué es lo que tiene preparado para mi vida. A veces cosas tan sencillas como esta pasamos por alto. Y no solamente escudriñaban cada día cualquier cosa. Nos dice la Biblia, escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué las escrituras? Ellos podían sentarse a leer cualquier otra cosa, cartas, documentos, registros. Pero la Biblia nos dice que eran las escrituras. Cuando nosotros nos enfocamos y leemos en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ellos tenían temor a Jehová. Ellos estaban comparando las escrituras. Ellos querían santificarse para Dios.
Dedicarse al estudio de la palabra de Dios es santificarse para Dios, guardarse, protegerse, cuidarse para Dios. Ciertamente estas personas, o ser más noble que los de Berea, significa mantener un estudio continuo, diario de la palabra de Dios para mantenerme preservado del mundo, para mantenerme aislado del mundo, para mantenerme constante en mi fe. Fe que poco a poco va alimentando mi esperanza. Fe que poco a poco me va ayudando en mi vida. Interesante también de que los de Berea no contaban con una Biblia como la que tenemos muchos de nosotros. Hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy en día contamos con Biblias, con comentarios, con mucha información en Internet. Aprender y indagar como los de Berea ciertamente se nos haría mucho más fácil en nuestros días. Seríamos mucho más nobles que ellos. Ellos, imagínense, estar como los de Berea, con estos grandes rollos, con estos grandes información en escritos y en esta imagen que presentaba al inicio. ¿Se imaginan ser como los de Berea? Estar así con estas grandes pergaminos de información, comparando todo lo que Pablo le decía en cada uno de los libros. Que podemos ver en esta imagen de que ellos se encontraban dispuestos. No importaba dónde tenía la información, ellos querían comprobar que era así. Eso es lo que nos motiva hoy en día a ser más nobles que los de Berea. Pero alguien dirá, bueno, hermano, y después que yo estudio y después que yo tengo todo este conocimiento, ciertamente yo conozco muchas personas que saben de Biblia, conozco muchas personas que dominan las escrituras y no los veo tan espirituales tal vez, o tal vez se jactan de su conocimiento. Pero eso era la noble de los de Berea. Ellos no tenían una doble intención. Ellos no tenían ningún tipo de maldad. Ellos no querían ser mejores que los demás. Ellos simplemente querían aprender de las escrituras. Ellos querían hacerlo diariamente para santificarse y preservarse del mundo. ¿Cómo hoy entonces nos ayuda el estudio de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo hoy nosotros podemos hacer para mejorar como cristianos en ese aspecto? Una persona de esta historia, como bien, personas de esta historia que nos pueden ayudar a comprender mejor de qué manera las escrituras refuerzan nuestra fe. ¿Se recuerdan quién les predicaba a los de Berea? Nos dice la escritura que fue Pablo y Silas que llegaron ahí. Posteriormente estaba también Timoteo en el 14. Y eran varios hermanos. Pero recordando un poco hacia atrás o estudiando el contexto, uno se pregunta, ¿qué era la motivación de Pablo? Que después de haber salido en el capítulo 16, de Derbe y Listra, empezar su ministerio misionero, después de ya haber llegado a Filipo, haber causado problemas, no por él, sino por el evangelio, después de haber sido encarcelado, después de haber sido azotado, y no solamente él, sino también los que lo acompañaban, después de haber causado tantas penurias, después de haber llegado a Tesalónica, haber pasado 3 semanas estudiando la Biblia, estudiando las escrituras, y que estas personas de cierta manera, se le pusieron en contra, y ellos tuvieron que salir de noche. ¿Qué hacía que una persona como Pablo, como Silas o como Timoteo todavía tuvieran la esperanza de seguir adelante, el deseo, la motivación de seguir adelante? Muchas veces nosotros estamos afligidos y no tenemos las ganas de estudiar, no tenemos las ganas de hacer nada. Prácticamente queremos llegar a la casa y descansar, despejar nuestra mente. Pero esta gente en la Biblia nos hace ver como que nosotros somos muchas veces inferiores, como que estos eran superhumanos, como que estas personas eran muy diferentes a nosotros. Pero cuando estudiamos a cabalidad, cuando nos vamos a profundidad la vida de cada uno de ellos, nos damos cuenta de que eran personas iguales que nosotros. Y en Romanos, Pablo le escribe a esta carta en Roma, en el capítulo 12, verso 12, y le menciona un versículo
que es muy importante para nosotros. Y lo tomo como referencia porque viene una persona que estudiaba también constantemente las escrituras. Era una persona que dominaba el evangelio, una persona que puede hablar con autoridad acerca de Dios y que puede entonces explicar de qué manera nos puede ayudar esto. Cuando nosotros leemos la carta a los romanos, específicamente en el capítulo 12, en la carta de los romanos vemos mucho el comportamiento del cristiano. Y también vemos el comportamiento de Dios para con los cristianos. Pero en el capítulo 12 específicamente vemos los deberes de un cristiano. Vemos de qué manera un cristiano se tiene que comportar. Y cuando nosotros leemos y analizamos las escrituras, en el 12 vemos lo siguiente. La Biblia relata, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo, basado en todas sus experiencias, basado en todo su conocimiento, nos muestra de manera breve de qué manera debe lucir un cristiano. Y nos muestra 3 puntos importantes de qué manera usted y yo debemos de vernos. Un cristiano debe verse gozoso en la esperanza. No solamente eso, sino sufrido en la tribulación y constante en la oración. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿cómo es eso? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Si usted continúa leyendo en Hechos 17, dice que estas personas de Tesalónica llegaron cuando se enteraron de que el evangelio y la palabra de Dios había llegado a Berea, llegaron hasta Berea y causaron también otros revueltos, lo que hicieron que Pablo tuviera que también abandonar y alejarse de esta área. ¿Cómo usted cree que quedaron estas personas en Berea? ¿Quedaron tristes? ¿Quedaron melancólicas? ¿Quedaron sin esperanza? Pues no, porque la Biblia nos dice de que estas personas estudiaron por mucho tiempo, estudiaron cada día las escrituras. ¿Qué esto nos revela? De que cuando uno estudia profundamente las escrituras, uno tiene la capacidad de permanecer gozosos en la esperanza. Y usted dirá, hermano, ¿cómo es eso de gozosos en la esperanza? ¿Sabe usted lo que es esperanza? Voy a tratar de ser lo más práctico posible. La esperanza es más bien un estado de ánimo y surge cuando se presenta algo alcanzable, lo que usted desea hacer. En otras palabras, ¿ha usted tenido un cumpleaños? ¿Ha usted tenido alguna fiesta? ¿Ha usted tenido alguna vez una boda, una celebración o un viaje? Algo que usted lo ha emocionado tanto que usted dice, lo puedo alcanzar, lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo sentir, ya está aquí mismo. Eso es la esperanza. Sentir que usted puede alcanzar algo. Y para cosas muy felices es muy fácil decir yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza de tal vez de que en enero del otro año, que es mi cumpleaños, llegue yo a un año más de vida. Porque al momento, gracias a Dios, gozo de salud, gozo de bienestar y por lo que todo parece, puedo llegar a un año más de vida. Eso es tener una esperanza de vida hasta mi siguiente año. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos en tribulaciones? ¿Qué pasa cuando nos encontramos en momentos difíciles? ¿Qué pasa cuando no todos pareciera ser tan fácil? ¿Ha usted tenido algún familiar enfermo? ¿Ha usted atravesado situaciones difíciles que usted no está muy seguro si en verdad usted puede alcanzar el fin que usted desea? Pero en todo esto la Biblia y Pablo nos relata a través de las escrituras, a través de lo que nos dice Dios, que uno debe permanecer gozoso. Gozoso no es tanto el hecho de permanecer feliz, sonreído, alegre, sino más bien constantes en la esperanza. Ciertamente hoy vivimos en un mundo de desesperanza. Como cristianos vivimos enfocados en nuestro trabajo, en la familia, en la iglesia, situación económica, en la pandemia que nos está atacando. ¿Vivimos nosotros gozosos, constantes en ello? ¿O ciertamente a veces nos afligimos? Ciertamente a veces como quien dice, nos entristecemos. ¿Y usted sabe por qué es eso?
Porque nosotros al vivir en este mundo, el mundo se enfoca en lo malo, el mundo se enfoca en lo deprimente, el mundo se enfoca en algo que ellos no tienen. Pero Pablo nos dice aquí que nosotros somos diferentes. Pablo a través de esto nos dice que hay algo en usted, hay algo que hay en mí, hay algo que hay en todos los que creemos en Jesucristo que es diferente. Y es que nosotros tenemos esperanza. Muchas personas hoy en día no tienen esperanza. El mundo nos puede quitar nuestra libertad. El mundo nos puede quitar nuestra salud. El mundo incluso nos puede quitar nuestra vida, pero el mundo no nos puede quitar nuestra esperanza. ¿Y de qué manera entonces yo alimento mi esperanza? ¿O de qué manera yo tengo esperanza? Ciertamente a través del estudio de la palabra de Dios. A través del temor a Dios, yo voy incrementando mi fe, voy incrementando esa virtud que va alimentando mi esperanza a futuro. Ciertamente la fe es la certeza de las cosas que sabemos, la convicción de lo que no vemos. Ciertamente esa fe es activa, debe ser actuar en este momento. Pero para yo tener esperanza, debo tener una fe firme que va alimentando a futuro mi esperanza, va alimentando mi conocimiento de lo que yo voy a tener. ¿Alguna vez usted ha planificado algún cumpleaños, como lo mencionaba, alguna fiesta sorpresa? ¿Cómo usted lo hace? ¿Usted se queda simplemente en su casa sentado esperando a que alguien llegue y se lo organice? Si usted tiene una fiesta, alguna graduación, usted simplemente se queda en su casa esperando, bueno, dice, alguien llegará y me traerá la comida, me traerá la decoración, me traerá todo. No, usted se involucra. Usted cada día examina, usted cada día analiza. Bueno, si compro tanto de arroz, si vienen tantas personas, si viene, quiero animar, quiero entretener, quiero que haya esta decoración, quiero que sea así. Y usted todos los días lo piensa. Y estoy seguro que en esos días tal vez diga, bueno, hoy me quedé sin dinero. Ya no puedo tener tanta comida, no voy a tener tanto. Pero igual usted sigue emocionado, usted sigue animado de continuar con su evento. Lo mismo sucede en el ámbito religioso. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Usted tiene que estar involucrado. De la misma manera que usted planifica, investiga, busca precio, usted busca información, decoración y se anima en querer saber más de cómo va a quedar finalmente su celebración. De la misma manera, usted tiene que investigar, usted tiene que analizar, usted tiene que comprometerse, escudriñar las escrituras para saber cómo va a ser su vida en esa esperanza que Dios nos ha prometido, en esa vida eterna que Dios nos promete. Ese es algo que el cristiano hoy en día tiene y que el mundo no tiene que ofrecer. Ciertamente, cuando el cristiano se educa, aumenta su fe que le ayuda a mantener una esperanza firme. Porque en esperanza somos salvos, nos dice la escritura en Romanos 8, 24, 25. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero lo que no vemos, esperamos, por paciencia esperamos. En otras palabras, la esperanza es lo que a nosotros nos lleva a la salvación. Es algo que nosotros nos motiva, a pesar de que no lo vemos, no lo conocemos de manera visual, nos motiva a que lleguemos hasta allá. Eso es lo que nos dice la escritura. ¿Y por qué es esto así? Porque ciertamente Jesucristo es nuestro ancla. Cuando nosotros entendemos y conocemos y estudiamos la palabra de Dios, conocemos más acerca de esa persona que quiere, que nos salvó, que ha dado su vida por nosotros. Dice un himno que cara a cara espero ver a esa persona que murió por mí. ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Cómo se veía? Todo el mundo quiere verla también. A nosotros estar fundado nuestra fe en Jesucristo es nuestra ancla y a pesar de que venga cualquier viento de doctrina, no nos moverán por doquier. Ciertamente cuando usted tiene o es gozoso en la esperanza, usted puede permanecer en cualquier momento de su vida. Nosotros no sabemos qué pasará en el futuro.
Nosotros no sabemos qué pasará mañana. Pero nosotros somos las personas que cuando la persona regular del mundo nos vea, nos dice, ¿de qué manera esa persona puede tener esperanza y puede tener paz? Podemos tener esperanza y podemos tener paz porque Jesucristo es nuestro ancla. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir adorando como lo estamos haciendo ahora. A través de las redes sociales, a través del internet. ¿Cuánto tiempo vamos a estar distanciados? Por eso es que en este momento le insto a que siga estudiando, sigamos manteniéndonos devotos a la palabra de Dios. Porque lo peor puede ocurrir. La Biblia no nos dice de que como cristianos no nos van a ocurrir problemas o desavenencias. Vamos a ver que la Biblia nos dice que a pesar de todo debemos ser gozosos en la esperanza, dedicando nuestra vida a Dios. Sigue el versículo diciendo que sufridos en la tribulación, parte en ser más noble que lo de Berea, que ellos se mantenían gozosos después de que Pablo se fue, que es lo que nos dice la Escritura, lo más seguro de que ellos también han sufrido de la tribulación, o como lo dice la Biblia, Dios habla hoy, soportando con valor los sufrimientos, o como lo dice la Biblia de las Américas, perseverando en el sufrimiento. Pero alguien dirá, ¿de qué manera uno puede perseverar en el sufrimiento? Y este es uno de los momentos extraños de la Biblia que uno dice, que ¿quién nos quiere decir esto? Nadie dice, estoy celebrando mis tribulaciones porque quiere decir que Dios está conmigo. Lo que la Biblia nos dice a través de el apóstol Pablo, o en este caso, lo que Dios nos quiere decir a través del apóstol Pablo, es que la tribulación las vamos a atravesar, hermano. Si usted se encuentra en este momento triste, si usted se encuentra en este momento afligido por todo lo que está ocurriendo en el mundo, por las muertes, déjeme decirle algo. Pase lo que pase, tristemente, Dios no quiera, usted o yo muramos, vamos a atravesar esta situación. Y usted dirá, uy, qué fuerte, vamos a morir. Sí, porque el mundo nos puede quitar nuestra vida, nuestra salud, nuestra libertad, pero vamos a atravesarlo ciertamente y vamos a pasar esta situación. Porque las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba nuevamente esperanza. Usted o no quede vivo y puede ser fuerte lo que estoy diciendo, pero es porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios. No debemos temer a la muerte, no debemos temer a nada, porque las tribulaciones las vamos a superar, sean muy feas o sean muy cortas, sea como sean las tribulaciones, sea como sean sus problemas, sea como sean las enfermedades, usted la va a superar. Las vamos a superar. Vamos a salir adelante. ¿Y qué nos dice la palabra? De que con el tiempo estas cosas van a pasar. Hace un año usted no se imaginaba esto y de aquí a otro año tal vez sea algo totalmente diferente. Todo va a cambiar, todo va cambiando, pero la palabra de Dios no cambia. Solamente en la eternidad las cosas serán como Dios quiere. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza hoy. Y eso es lo que hoy a usted lo hace más noble que lo de Berea. Que mantenga su esperanza en alto. A pesar de cualquier circunstancia que estemos atravesando, las vamos a superar. Las vamos a pasar. Porque la Biblia no nos dice que nos vamos a estancar. Si usted mantiene su esperanza, usted va a superar lo que usted desee, incluso la muerte, porque en eso es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es estar aquí por siempre en la tierra. Nuestra esperanza es vivir eternamente con Cristo. Esas son las cosas que nos habla el apóstol Pablo. Así usted debe lucir y de esa manera usted va a ser más noble que lo de Berea. Tengamos presente algo también. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermano, no nos quejemos por las cosas que nos suceden. Ciertamente estaremos un poco afligidos por no ver a nuestros hermanos, por no podernos saludarnos y darnos un abrazo, por no poder estar ahí con nuestros hermanos y decirle que lo amamos y lo queremos, con nuestra familia, con nuestros hijos si tienen hijos, con su esposa si está en otro lugar, con sus seres queridos. Pero estas aflicciones no son nada comparables a lo que Dios nos tiene preparado para nosotros en la eternidad.
Romanos 8:18. Por lo tanto, ¿vamos a superar las pruebas? Sí, vamos a superar las pruebas. Y vamos a tener una esperanza continuada como nuestra esperanza. Porque lo que viene y lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más grande que cualquiera de las aflicciones que hemos visto en este momento. Sufrir o soportar el sufrimiento es parte de que también nos hace más nobles que los de Berea. Estoy seguro de que estos hermanos en Berea, cuando vieron a los de Tesalónica, cuando vieron a estos judíos, ellos se mantuvieron firmes en su esperanza, porque habían escudriñado, habían estudiado lo suficiente para permanecer constantes en lo que ya habían aprendido. Y por último, constantes en la oración. Ser más nobles de lo que Berea también, a pesar de que no lo vemos aquí, pero el apóstol Pablo lo registra en Romanos, es estar constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Estemos dedicados más a la oración. Confiemos más en nuestro Dios. Cuando usted tiene un problema, ¿qué hace? Se le dañaron en su casa. ¿Usted se sienta a esperar que se resuelva? Usted se sienta también a buscar, a ver de qué manera usted puede resolverlo. Yo conozco al hermano Bernabé, que él conoce algo de computadoras. Voy a ver si él me puede resolver. Usted lo llama hermano. Usted tiene el tiempo de verme una computadora. O usted tal vez conoce un hermano, el hermano Rodolfo, que le ayuda también en ciertas cosas. Hermano, usted que conoce de mecánica, ¿me puede ayudar con esto? Usted no se queda en su casa esperando que el hermano llegue y le resuelva el problema porque no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Y a pesar de que Dios conoce nuestros problemas, conoce nuestras situaciones, Dios espera que nosotros tengamos la disposición de ir a donde Él. ¿Qué mejor manera de ir en oración? Si usted tiene un problema, una aflicción, dice la Biblia, ore a Dios, comuníquese con Él, mantenga una relación, oremos sin cesar, conozcámoslo más. Sabemos que cuando uno estudia de verdad la palabra de Dios y uno puede llegar a ser más noble que los de Berea, una oración puede mover montañas si tenemos la fe necesaria para hacerlo. ¿Usted sabe lo que hizo una oración? Una oración permitió que un hombre viviera 15 años más de vida estando casi en su lecho de muerte. Hablando de Ezequías. Una oración hizo que un hombre matara a casi todos los que estuvieron ahí, dándole más fuerza en un momento que tal vez no lo necesitaba, hablando de Sansón. Una oración hizo que salvara a muchos en muchos lugares, incluyendo a alguien que daba limosna y ofrendas y que tenía un buen corazón, hablando de un centurión de la compañía italiana. Una oración hizo que una persona conociera el evangelio. ¿Y qué nos detiene hoy? ¿Qué nos detiene entonces para ser más noble que los de Berea? Pues ciertamente nos detiene la falta de motivación, la falta de planeación. Muchas veces nosotros no planeamos fracasar, sino que fracasamos por no planear. Nos detienen las aflicciones. Pero ¿qué hemos visto? Vamos a superarlas. Olvide aflicciones, olvide problemas, porque si usted tiene y usted se mantiene escudriñando las escrituras, usted va a superar cualquiera de estas aflicciones. Esta pandemia no es nada comparado a lo que Dios nos tiene preparado más allá para nosotros. ¿De qué manera entonces nosotros podemos mejorar? Como ya lo había dicho, falta de motivación, falta de planeación. ¿Cómo puede estudiar entonces? Usted dirá, hermano, ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo estudiar? Estudiar más la palabra de Dios. Estudiar con amigos, estudiar con personas, evangelizando. El evangelismo es lo que nos permite poder enseñar y descubrir qué tanto conocemos de la palabra de Dios. Una cosa es aprender y otra cosa es enseñar. Busque, hermano, temas que lo motiven. En temas de pandemia, ahora todo el mundo está hablando del fin del mundo, de las guerras, de lo que se habló en el Apocalipsis, de lo que no se dijo, si ya se está cumpliendo. Y si le preguntan de eso, bueno, motívese y estudiemos de eso. Estoy estudiando casualmente ese tema con un grupo de hermanos también. Y muchas personas en mi trabajo me han preguntado acerca de Mateo 24, acerca de Apocalipsis. ¿Y qué nos ha tocado hacer como cristianos? Prepararnos. Es nuestro tiempo, tenemos el tiempo, tenemos la disposición. Escuchemos las predicaciones, estemos atentos a las clases de los martes, de los viernes, estemos atentos a las oraciones de los martes. Motivémonos, apuntemos e investiguemos más, no solamente hasta la clase. Establecer un objetivo de qué quiero aprender, por qué lo quiero hacer. No es solamente decir, bueno, yo quiero saber acerca de esto. No, póngase usted también. Yo quiero saber más de la iglesia. Si estoy de verdad en la correcta.
si estoy haciendo lo que realmente Dios quiere. Ser más noble que lo de Berea involucraba estar totalmente entregados a Dios. Ser más noble que los de Berea involucraba estar estudiando la palabra de Dios. Tal vez el día de hoy usted haya escuchado estas palabras. Tal vez usted el día de hoy usted quiere ser tan bien como los de Berea. Pero hay un paso esencial que estas personas realizaron para que hoy pudieran ser registrados en la palabra. La Biblia nos dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, personas de alto rango, muchos hombres, muchos varones creyeron también el evangelio. Ellos no solamente se dedicaron y dijeron, bueno, ya yo sé lo que Pablo dijo, ya me es suficiente. Nos dice la Biblia que ellos creyeron. Y cuando nosotros a la luz de la Biblia vemos lo que significa el creer, sabemos que en Romanos 17, así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que también podemos comprender que el creer es estar consciente de que soy un pecador y que necesito arrepentimiento. Y para el arrepentimiento necesito ir al bautismo para poder lavar mis pecados. Así como en Hechos, Pablo relata de que Ananías les dijo a él, Pablo, ve y lava tus pecados. Asimismo, hoy en día les digo a todos ustedes que aún no han realizado tal tarea, vengan y laven sus pecados. Ustedes han creído el evangelio. Ustedes ya han escuchado. Ustedes ya saben la palabra de Dios. Nos dice Mateo 28, del 19 al 20, que nosotros tenemos que ir y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y después enseñarnos. No se trata de aprender toda la Biblia, solamente saber que Cristo murió por mí, según Juan 3:16. Y hoy, gracias a eso, yo tengo vida eterna. Y esa vida eterna, yo le tengo que dar gracias siempre a Jesús, porque Él va a perdonar constantemente mis pecados si yo confieso que soy pecador. Ser más noble que lo de Berea es hoy entregar su vida a Cristo, porque usted reconoce de que Dios le ha salvado a usted. Le ha salvado del pecado y usted hoy ya ha reconocido eso. Usted hoy ya ha comprendido eso. Del pequeño paso. Si usted quiere saber más acerca de cómo ser salvo, puede contactar a través de Facebook, si se encuentra en Facebook, o a través de Zoom, o a través de cualquier medio social, ya sea Instagram, Twitter o en mismo Facebook, en las redes sociales de la iglesia, y hacer cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga. Estaremos dispuestos a ayudarle. Ciertamente, mi intención es que, hermanos, seamos más nobles que lo de Berea, estudiando diariamente las escrituras, escudriñando cada día para ser mejores y mantener, así como lo dice Pablo, nuestra esperanza, para poder mantenernos gozosos en la esperanza, para poder sufrir y perseverar en cualquier tribulación porque la vamos a superar, y complementándolo con oración constante para Dios. Ser más noble que los de Berea significa hacer todo esto. En estos tiempos que nos encontramos en casa, dediquémonos más al estudio de la palabra de Dios. Estemos más concentrados a saber más de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y de esa manera podemos mantenernos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, llegando a ser incluso más nobles que los de Berea. Le agradezco a todos por los que se mantuvieron con nosotros en la mañana de hoy y por compartir un pequeño extracto de la palabra de Dios. Sé que todos están aquí viendo también y aprendiendo, y cualquier pregunta, duda o consulta, nunca duden en hacerlo a través de nuestras redes sociales o a través de cualquier hermano o persona que conozca acerca de la Iglesia de Cristo. Muchas gracias por escucharme y que Dios los bendiga.